Hola, hola, buenos días para todos. Quiero agradecerle a todos los que están acá, a nuestra comunidad Riwi, a los que están conectados en nuestras redes sociales, a nuestros empresarios. Hoy tenemos una invitada muy especial, Juana Mesa. Juana es diseñadora gráfica con más de 20 años de experiencia dedicados a conectar retos de marcas con el propósito de un negocio. Tiene una perspectiva del diseño y lo ha compartido en múltiples espacios a nivel nacional e internacional, como este. Ha acompañado reconocidas marcas. Juana tiene una trayectoria en marcas muy importantes como Zenú, Cremelado, Bavaria, Postobón, Bimbo, entre otras. Hoy es socia y diseñadora estratégica de I+D. Más adelante vamos a saber qué es I+D. Y tiene o usa el diseño como una herramienta para que todos hagamos parte de todo. Gracias, Juana, por estar acá. Gracias, Susi. Bueno, a todos, qué rico ver tantas caras acompañándonos. Esta es una presentación más pragmática de qué has hecho, pero pues yo quiero que nos cuentes quién es Juana. Esa es una pregunta como difícil, porque puedo ser muchas personas, depende del día que me pregunten y la hora. Yo soy una mujer, hoy en día mamá, tengo un niño de 3 años y medio que está apasionado locamente por el fútbol, arquero, entonces la damos toda en la cancha 2 veces a la semana. Soy también esposa, soy hija, bueno, como todas esas facetas que puede tener cualquier ser humano. Me eduqué como diseñadora y muy temprano en mi carrera entendí que el diseño tenía unas facetas amplificadas y muy potentes que probablemente desde lo que conocemos popularmente o desde la academia se quedan a veces como corticas. Entonces, inquieta, incómoda, a veces en exceso. Me fui a estudiar una maestría en España, me gané media beca del ICETEX, no había becas para diseñadores en esa época, les estoy hablando de hace unos, no sé, 18 años, y accedí a una beca, a media beca que era condonable. Entonces me fui a Barcelona, hice mi maestría, fue una experiencia pues fantástica poder viajar, estar sola en otro continente, conocer gente distinta, bueno, foguearse un poco, ¿cierto? Como con unas otras culturas. Y quería quedarme en algún momento, me ofrecieron, pero está empezando una crisis importante en España, económica que no ha parado. Entonces me dijeron, bueno, quédate, pero no te podemos pagar. Y pues para mí eso era una realidad imposible. Entonces, pues tremendo totazo. Tenía que condonar la beca, o sea, tenía que regresar a desarrollar un proyecto para pues como compensar la plata que habían invertido en mí. Entonces regresé, lo hice y empecé a trabajar con empresas de consultoría en branding muy corporativo y ahí empecé como a reperfilar mi carrera. He ido cambiando demasiado a lo largo de la vida y pues ahí digamos que he ido construyendo como algo muy mío y realizando mis propios sueños. Juana, contámonos una historia. Yo conocí a Juana en un congreso y tú saliste con una historia de Yoko Ono, no sé si lo pronuncié bien. ¿Qué representa esa foto? ¿Quién es ella? ¿Qué hacía Juana detrás de esa foto? Quiero que le contemos a los jóvenes ese momento de tu vida. Bueno, eso realmente fue una foto accidental. Estaba en la casa de un amigo y un amigo fotógrafo y tenía los libros de gran formato con rostros de personalidades muy reconocidas. A mí no me gustaba que me tomaran fotos, ni me gustaba aparecer, ni me gustaba… yo me reía un poco como medio en chiste, medio en verdad, que prefería ser Betty, la que estaba atrás, a los que les tocó Betty o si no, pues lo que el remake de Betty, la que estaba atrás haciendo su trabajo y no aparecer en nada. Entonces, dentro del chiste, cogí el libro, me lo puse en la cara y lo que sale en la foto son mis hombros, pero el rostro de Yoko Ono. En ese momento se quedó hasta ahí la historia. Años después, más de 10 años después, volví a ver la foto y entendí que esa escena reflejaba muy bien
como mi postura de alguna forma ante la vida en esa etapa, ¿cierto? Como hacer mucho, esforzarme por no aparecer. Que nadie se diera cuenta quién estaba detrás. Que nadie se diera cuenta. Eso sí que me incomodaba. O sea, algo como estar acá sentada hablando con ustedes, no, o sea, demasiado. Eso me da pie para, hablemos de esas choices de vida que tanto duelen. Yo soy de un pueblo y yo me enfrento a los 16 años a mi primera decisión de vida súper tesa. Y es que mi mamá me dice, eso si tienes una oportunidad en la vida, te pago una tecnología, ni siquiera una carrera, con todo el sacrificio del mundo. O te quedas acá. Y yo estaba en una zona cómoda, mi mamá me daba todo, podía estar con mi mamá o me mudaba a la ciudad. Yo tenía 16 años y esto era un monstruo, yo no sabía cómo se transportaba, cómo se hacía, pero yo les vuelvo y les digo, tenía todas las ganas que también tienen ustedes de comerme el mundo, de aprender, y me vine para la ciudad y fue súper duro, o sea, enfrentarme a estar sola, a no tener a mi mamá, me vine para donde una tía. Esa fue la decisión más dura de mi vida a los 16 años. De ahí en adelante vienen muchas decisiones más duras, pero eso es lo que hoy me ha ayudado a alcanzar el éxito profesional que he tenido. ¿Cuál ha sido la decisión más dura de Juana, la que más le ha dolido y la que hoy la tiene acá? Pues yo no sé, como desde la perspectiva que lo pongas. Es paradójico porque cuando miras para atrás dices, y regresas al momento, dices, no, qué duro, pero viéndolo en retrospectiva es como, no era tanto, es como lo estás sintiendo en el momento. Entonces, decisiones que yo creo que más que duras fueron como puntos de ruptura. Yo yo estudiaba en Bolivariana, bueno, de hecho es paradójico porque yo quería estudiar economía o psicología, de hecho pasé por veterinaria, pero mi mamá me decía, no, tú eres para diseño, y yo, pero ¿cuál? En fin, así que como la historia al revés de lo que muchos diseñadoras cuentan. Estando acá con una familia, pues como gran familia en Bogotá, dije, no, yo no quiero estar más en Medellín. Tenían unos 19 años, me voy para Bogotá y mi mamá me dijo, listo, tú te quieres ir a Bogotá, tengo X dinero, pues dinero limitado, defiéndete. Entonces, claro, yo me fui a vivir muy cerca a la oficina, a la universidad, entonces todo lo ahorraba, ¿sabes? Iba a una plaza de mercados a comprar y ya me decía, Monita, no sé qué, los de los puestos me conocían, aprendí a manejar muy bien los recursos porque eran muy limitados, todo lo hacía caminando, no pagaba transporte, entonces ahí me fui, terminé mi carrera. Rumbié mucho, pasé bueno, terminé pues la carrera con un pie fracturado de tanto parrandear y dar lora por la calle y regresé a Medellín y otra vez empecé a sentir que la camiseta me quedaba cortica, pero en mi casa no había recursos suficientes para irme a estudiar y arranqué otra vez a punta de incomodidad y perseverancia y curiosidad hasta que encontré la forma en la que podía acceder a algo pues que como que me impulsara pues y que pudiera estudiar. Ahí llegué allá, entonces mira que son, o sea, no es como la gran decisión difícil. Ahora, ya en mi vida, pues, mejor dicho, volví a Bogotá, es que he hecho así, pues, he paseado y he ido acá y he vivido en varias partes, pero digamos que de mis años recientes, hace 6 años, que fue en parte lo que compartí Susi en esa charla de Innovation Land, acuérdense pues que es que a mí me gustaba atrás de la carátula del libro, ¿cierto? Era como donde me sentía más cómoda y las personas, pues los jefes que tenía en ese momento, yo ya tenía un rol importante en la empresa, pero los jefes que tenía en ese momento decidieron separarse y una persona muy importante del negocio se fue y su socio hasta ese momento me ofreció quedarme en la empresa, que entrara a la sociedad, pero yo tenía tanto pánico y me sentía tan incapaz que solo lloraba y lloraba y lloraba y, o sea, realmente ese para mí fue un punto, tuve que buscar mucho apoyo, pues en mi familia, en mi casa, porque yo realmente me sentía incapaz y me pasaba algo y es que, bueno,
Hoy en día pues llevamos más de 17 años pues trabajando, luego les puedo contar un poco más de qué es lo que hacemos, pero realmente pues ya teníamos como cierta visibilidad en el medio, una reputación construida a punta de amor y buenos resultados, y ver todo eso en riesgo a mí me daba mucho pánico, que yo no fuera capaz pues de sacarlo adelante. Entonces sí, fue un momento que exigió como mucha garra. Acordándome de esa conferencia que diste, no se me olvida cuando fuiste a la junta directiva y te dijeron, vea Mona, si usted sigue así se va a quebrar. Sí, es que todo el mundo pensaba que nos íbamos a ir para el carajo, básicamente, pues no daban un peso ni por David ni por mí. David es mi socio. Lo obvio era que nos fuera mal, porque mucho de la reputación que se había construido estaba respaldado por la persona que se estaba yendo. Entonces el reto era una aventura donde ya teníamos el fracaso garantizado. Entonces todo lo que pasara para bien pues iba a ser ganancia. Entonces pues al final uno dice, bueno, listo, no, ¿qué arriesgo? Que me vaya mal, ya sé que me va a ir mal, listo, todo es ganancia. Vamos para que nos vaya bien. Es como todos los jóvenes que hoy tenemos aquí, pues ellos están dedicados, Juana, y tienen un sueño y están arriesgando. Entonces hay que arriesgar independiente del resultado al final, que creo que el resultado al final siempre va a ser positivo. Juana, hoy en Medellín tú eres una mujer que es reconocida en muchos aspectos, ¿cierto? ¿Cómo ves el papel de la mujer en la industria, en diferentes industrias? Hoy nosotros en Riwi somos una industria muy tecnológica, pero ¿cómo ves tu papel? ¿Cómo estás transformando? ¿Cómo somos las mujeres hoy en cualquier industria? A ver, pues si lo vemos en perspectiva, tenemos la oportunidad de construir sobre mucho de lo que hicieron nuestras abuelas y nuestras mamás, ¿cierto? Porque es que 3 doritos atrás la realidad era muy distinta. O sea, nuestras abuelas no podían votar, no podían estudiar, fueron mujeres con una situación de vida. Un amigo por allá se está riendo, me imagino que se acordó de una historia de algo así, pero cierto, eso es lo que nos cuentan en las casas. Y yo nací en una familia de mujeres feministas. Entonces creo que mucho de mi modelo de pensamiento pues sí viene como moldeado de alguna manera por como por estas banderas y por estas filosofías. Entonces entiendo, digamos, como qué es lo que ha pasado, en qué punto estamos, pero también lo que nos falta, porque al final estamos llenas de una cantidad de creencias y de roles que son tremendamente agotadores, o que nosotras mismas nos limitamos a la hora de pensar en nuestro futuro, ¿cierto? Pero a mí me parece fascinante cuando empiezo a ver, no sé, les contaba que tengo un niño muy chiquito y veo a las niñas vestidas de fútbol. Ayer fue de hecho una niña a jugar fútbol, o con sus trajes de superhéroes, o con cuentos, historias que nos narran realidades más amplias y distintas. Entonces creo que eso pues vamos a seguir como transitando hacia un mundo donde las mujeres tengamos pues como unos lugares más equitativos, pero falta mucho, y también depende mucho como desde donde te pares, ¿cierto? Nosotros estamos tenemos acceso a educación y a otro tipo de cosas. Hay realidades muy diversas o culturas muy diversas, pero sigue siendo muy retador. Y hay pues mecanismos que funcionan, pero que también a veces son raros, ¿no? Como, no sé, las políticas de cuotas. Entonces, que tiene que haber en una junta el 50% de mujeres, y son bregando a ver cómo se sacan una mujer, y es como, no, tampoco, por ahí no es, ¿cierto? Entonces es un poco de mérito, un poco de otras estrategias. Pero sí, en la oficina tenemos, de hecho somos más mujeres, ahorita bueno, se está rebalanceando, pero hemos sido más mujeres, se basa así, más mujeres, y es fantástico. Pues nosotras somos unas trabajadoras, las berracas, o sea, nosotros no tenemos, nos toca antes
ponernos límites a veces para no Sí. desfasarnos. Total, uno como mujer a veces quiere ir más allá, quiere entregarlo todo, quiere dar el 200, no estamos diciendo que los hombres no, pero pues era una pregunta muy enfocada a cómo podemos seguir evolucionando en que la mujer empiece a ser parte protagonista de la sociedad, como tú lo decías. Vuelvo y les digo, yo vengo criada con una abuela, con una mamá, donde es la casa, son los hijos, es la mamá, pero pues también es la profesional y la que quiere salir adelante. Claro, y entonces, Susi, ahí uno se da cuenta que muchas cosas, pues las leyendas urbanas frente a lo que corresponde y no. Entonces, cuestionar eso es tremendamente poderoso, porque entonces nosotras, otra vez digo lo de las abuelas, ¿no? Las abuelas no tenían propiedades ni dinero, nosotras sí. Sí, y ya nos dimos cuenta que nosotras podemos ser igual, millonarias, presidentas de compañías, pues como lo que queramos ser en la medida en que nuestras aspiraciones lo permitan, ¿cierto? Lo estamos haciendo diferente. Lo es estamos que haciendo estamos diferente. Juan, hablemos de I+D. Contanos un poquito qué es eso, qué haces, cómo te las ollas, qué es I+D. I+D probablemente es el negocio más resiliente que yo he conocido. Mentiras, cada negocio tiene sus historias, pero sí hemos pasado por unas muy bacanas. Y nos propusimos, yo pues es que estoy en la compañía hace 10 años, como socia hace 6, materializar muchos de esos sueños de entender que el diseño puede entregarle demasiado al mundo, desde perspectivas muy distintas y asociándolo sobre todo con el mundo de los negocios, ¿cierto? Como facilitando desde el pensamiento de diseño procesos para resolver cosas. Entonces, desde ahí nos hemos inventado muchas cosas. Nosotros pues hemos trabajado con marcas, diseñado marcas, redefinido marcas, también empaques, pero lo más poderoso pasa cuando nos invitan a reformular o a resolver cosas complejas en los negocios. Desde hace unos años nos certificamos como empresa B. ¿Tú conoces ese movimiento? Son 3, pero dínoslo tú. Bueno, el movimiento es un movimiento muy interesante que habla, digamos, que se para sobre una tesis de capitalismo consciente, y hay empresas alrededor del mundo de todos los tamaños, pequeñitas, medianitas, grandes, ¿cierto? Que le apuestan al triple impacto y que le apostamos a un futuro donde realmente las empresas resignifiquemos ese poder que tenemos de transformar positivamente los entornos pues planetarios, sociales, bueno, todo, desde diferentes perspectivas. Entonces, pues muy, digamos que desde la invitación de David, mi socio, que es tremendamente nerd y curioso, llegó el proceso de certificación, y eso para nosotros fue muy bacano porque también digamos que pusimos sobre la mesa las cartas a las que queremos apostar. Hoy en día lo declaramos como prospectiva, estrategia de diseño para marcas que se adaptan al cambio, muy en función de un futuro viable y mejor. Entonces articulamos el pensamiento de diseño en pro de facilitar y pintar futuros mejores, y desde ahí hemos generado nuevas curiosidades. Nos hemos acercado al mundo del food, haciendo food design en cosas chéveres, y hemos hecho un camino muy distinto. De hecho, internacionalmente pues como que hemos encontrado una brecha donde estamos solitos, y desde el futuro, desde el diseño de futuros, de hecho, que se apalanca mucho, me imagino que a algunos acá les gusta la ciencia ficción. Bueno, sí, claro. Entonces, se aprovecha de alguna manera o se inspira en los recursos de la ciencia ficción para pintar futuros posibles. No necesariamente los apocalípticos y horribles de destrucción que nos pintan, porque realmente hoy en día nos hemos dado cuenta que el futuro lo hacemos desde hoy y que estamos en la capacidad de crear el futuro que queramos. Y el diseño pues es una gran herramienta para hacer, además, no solamente para visualizarlo, pero también para hacer que las cosas pasen. En esta charla vamos a hablar mucho de diseño, y cuando Juana dice el diseño es una herramienta de transformación, yo me pongo a pensar, pero ¿cómo así? Pues diseño es que diseño de ropa, diseño de interiores, ¿cómo es
¿Cómo es el diseño, Juana, una herramienta de transformación que todos, independiente de que hoy acá estemos de diferentes carreras o los jóvenes hoy estén enfocados a desarrollo de software, cómo esa herramienta de diseño nos ayuda o cómo en realidad es una forma para transformar? Claro, Susi, entonces vamos como a la parte filosófica del término, ¿cierto? Pues, ¿qué quiere decir el diseño? Más allá de las estructuras académicas o de la expresión en la estética, que es como lo convencional que vemos. Entonces, pues diseñadores somos los seres humanos por esencia y creativos somos los seres humanos por esencia. Entonces, cuando uno ya empieza a entender eso, dice, brutas, claro, es que yo, a pesar de no haber hecho el curso en doméstica o no haber pasado por la escuela de diseño, tengo cómo diseñar lo que quiera, pero también mi propia vida. No, darse cuenta de eso es brutalmente empoderador, ¿cierto? Ahora, ¿qué permite la escuela y qué permiten los cursos y qué permiten, digamos, absorber los métodos, ¿cierto? Entonces, en el pensamiento de diseño hay métodos muy poderosos que te permiten ir del punto A a la Z, ¿cierto? Porque te permiten abrirte, inspirarse, o sea, hay muchos recursos desde la mentalidad de diseño que abren la perspectiva y habilitan algo con lo que nosotros trabajamos mucho, que es cambiar el no por un qué tal sí, ¿cierto? Que lo tienes detrás en tu chaqueta hoy. Que lo tengo hoy. en mi chaqueta, ahora les muestro. Ahora les mostramos. Y que parece algo simple, pero yo en estos días alguien me decía, pero es que eso es un método, y yo decía, no, no es un método, esa es la chapa de la puerta. ¿Cierto? Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros somos chiquitos, ustedes han visto los niños, bueno, yo lo ilustro mucho con Pedro porque es que pues, cierto, es lo más próximo que tengo a un niño hoy en día. Para los niños no hay nada imposible, hay canciones infinitas, hay mundos nuevos por todas partes, hay cajas de cartón que se convierten en castillos, en carros, en motos. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vamos apagando ese niño que está ahí, pero que lo vamos apagando porque hay tantos estímulos por las preocupaciones de ser adulto, por cierto, cosas que van pasando en la vida, y entonces ese niño y esa llamita se empieza a disminuir, pero está ahí. El diseño y la creatividad estimulan la capacidad de volver a ser niños e imaginar que todo es posible, y ese es el principio de que las cosas pasen. Entonces, para volver al tema del diseño, si uno entiende que la creatividad y el diseño son herramientas tan poderosas para diseñar lo que uno quiera, pues ¿dónde están los límites, Susi? No están. No hay. Incluso, Juana, pues Riwi tiene como objetivo desarrollar un talento específico en los jóvenes y luego conectarlos con empresas que requieren ese talento. Tú cuando hablas de diseño, pues estos jóvenes hoy se enfrentan a múltiples barreras para llegar a un mundo lleno de posibilidades. ¿Cómo ese diseño les puede abrir esas puertas? ¿Cómo el diseño puede abrir esas puertas? Digamos que antes de que el diseño abra las puertas, yo creo que es esencial el desarrollo de la mentalidad de diseño, ¿cierto? Como de las habilidades en las que uno puede transitar y hacer que el diseño lo habilite. Entonces, ¿qué creo yo que es muy, muy importante y esencial en un proceso de diseño o de apertura? Pues la curiosidad, ¿cierto? No quedarse con lo obvio. Piensen en el mar, ¿cierto? Es una cosa es uno ponerse una careta y un tubo e ir por la superficie. Bueno, las personas curiosas, y ahí lo voy a tomar personal porque yo soy bastante curiosa, vamos al fondo. Los porqués, pero ¿por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo puedo hacer mejor? Que eso es también, digamos, una capa adicional. ¿Cómo puedo hacer que las cosas sean mejor? Entonces, si tú combinas la curiosidad con la intención de mejorar algo o de solucionarle algo a alguien, las oportunidades van a ser, eso no te tienes que preocupar por las ideas, luego te vas a tener que preocupar por contener las ideas. Y eso, digamos, ¿qué pasa? Que el cerebro se empieza a habituar a conectar las neuronas permanentemente, a regenerar el proceso neuronal, y nuevamente las ideas no son el problema, luego empieza a ser el tema materializarlas. Entonces, para devolverme a tu pregunta, lo primero es adquirir la mentalidad, habilitar esa capacidad en la cotidianidad y empezar a trabajar
desde esa filosofía, ¿cierto? Luego uno puede ir ingresando métodos más estrictos, estudiar, no sé, Design Thinking, que es como el método madre de los procesos de diseño, pero el método en sí no es nada sin la mentalidad que lo comanda. Como la inteligencia artificial, que yo no sé nada, pues ustedes me imagino que saben más que yo. Pues eso necesita todavía una persona atrás que la comande, que le pregunte lo que tiene que hacer para que salga algo interesante, ¿cierto? Entiendo que más o menos por ahí va la cosa. Sí, es como esas herramientas desde el diseño. Tú decías ahorita algo súper válido y es que uno se diseña, pues incluso cuando uno se levanta, de lunes a viernes, entregando y simulando ese mundo laboral al que se van a enfrentar, cómo diseñan, voy a estar 8 horas, lo voy a hacer así, voy a ser disciplinado. Pero Susi, incluso en eso hay oportunidades muy simples para que las cosas sean distintas. Entonces, tenemos habitualmente una forma en la que nos vestimos, bueno, pues vamos a hacerlo de arriba para abajo. Siempre cojo la misma ruta al trabajo, bueno, pues me voy a ir por otra ruta y voy a observar y entender otras cosas. Siempre hablo con la misma gente, bueno, me voy a proponer que cada semana voy a conocer 5 personas distintas y les voy a preguntar por su vida, su mundo, qué ha pasado. O sea, arranquen por esas pendejaditas y van a ver cómo el cerebro y las posibilidades empiezan a abrirse, ¿cierto? Y algo que también es súper chévere, pues y ahí sí lo digo como empresaria y como líder de un equipo, cuando uno tiene personas a su cargo que no llegan solamente a hacer la tarea, pero que más allá de eso se pillan la posibilidad de hacer que las cosas sean mejor, eso es música para los ir oídos. un paso más adelante. Sí. A uno le dicen el 100 y uno quiere dar el 120. Claro, pero interpretamos que el 120 es me tengo que quedar más horas en la oficina, tengo que demostrar que es que yo no siempre, de hecho no, casi nunca, no va por ahí. Ok, o sea, el workaholic no va por ahí. No va por ahí, ya estamos aprendiendo que no va por ahí. Y además por eso también es tan brutal la tecnología, porque es que pues es a lo que yo aspiraría, que me permita trabajar menos horas, que mi equipo pueda trabajar con unas dinámicas distintas. Y eso sí es una belleza, ¿cierto? Pero exige que la mentalidad esté ahí, exige que sigamos siendo curiosos, exige que sigamos cuestionando, preguntándonos y estudiando, ¿cierto? Bueno, pero hoy no hemos sino hablado Juana y yo, y pues Juana vino aquí para conversar con todos ustedes. Entonces, a ver, yo siempre los pongo a hablar. ¿Quién le quiere preguntar algo a Juana? Hola. Buenos días, Juana, ¿cómo estás? Mi nombre es Edgar Cardona. Escuchándote a ti hablar sobre el diseño, me recordó algo que vi ayer, y era algo sobre los takumi, unos japoneses que son como artesanos expertos en su materia, ya sea en cualquier tipo de artesanía, manufactura, creación, etc. Ellos hablaban mucho en la parte del diseño, que inicialmente como ellos diseñaban las cosas, no las terminaban de esa misma forma. Explicaban que durante el proceso, el diseño inicial nunca era el mismo al final. Entonces quisiera que me hablaras un poco de esa parte de cómo, por lo menos en el tema del diseño, que hay una fase inicial, cómo a medida que el proceso transcurre, vas viviéndolo, vas pensando en otras alternativas, vas reformándolo o vas simplemente al paso de la letra, como por así decirlo. Entonces sí quisiera pues escuchar un poco sobre eso. Gracias. Me encanta esa pregunta. Mira, hay un elemento implícito en los procesos de diseño y es la incertidumbre. Eso pues cuando a uno le contratan diseño es muy difícil de gestionar porque el ser humano tiene mucha incomodidad frente a la incertidumbre. ¿Qué pasa? Que en la medida en que tú entras a los procesos de diseño con unas expectativas, en la medida que vas habilitando la capacidad de observación o vas materializando tus ideas, te das cuenta de cosas nuevas. Necesariamente en el proceso eso va a cambiar, debe cambiar para mejor. Entonces lo que a mí me pasa muchas veces es que entro a los procesos de diseño, hablamos de la incertidumbre, de lo caótico del inicio, porque no tienes muy claro para dónde vas a llegar, aunque sabes que vas persiguiendo un objetivo, pero abrazar esa incertidumbre y estar en paz con eso
es muy poderoso porque te permite transitar el proceso completo y abrazar las novedades y joyas que pueden surgir ahí. Nosotros de hecho tenemos un proyecto muy bacano de una marca que se llama Evoque, que es un intraemprendimiento de un negocio muy grande. Y realmente lo que pasó al final es tremendamente distinto a lo que había al inicio, mucho más grande, pero es un caso muy bonito de cómo los líderes pues las personas que tenían que tomar las decisiones decidieron abrazar la incertidumbre y entender que el proceso te habilita muchas nuevas oportunidades, y desde ahí lo bonito que también tiene el diseño es que es muy frugal, y con eso me refiero a que es como generoso, ¿no? Como que tú vas buscando una pelota y te regala 20 diamantes. Eso es lo que pasa en los procesos de diseño si estás dispuesto a abrazar la incertidumbre, si estás dispuesto a ser muy curioso y no dejar nada al azar. Buenos días, Juana. Buenos días. Muchas gracias muchas gracias por venir y contarnos un poco de tu experiencia, cierto, de vida. Tengo 2 preguntas que te quiero hacer. Sabemos que estamos en Río, estamos los jóvenes, tenemos jóvenes de 17 años y son personas muy pilosas. La pregunta que te quiero hacer, sabemos que la vida del ser humano es como una W, sube, baja, ¿cierto? ¿Cómo tú has afrontado esos momentos y cuál ha sido tu refugio para encontrar esa fortaleza y aplicarla a tu empresa, a tu vida como madre y aplicarla cuando estuviste en Barcelona? ¿Qué hiciste y qué impacto tu empresa da hacia la ciudad de Medellín y hacia los jóvenes que estamos aquí hoy sentados? Ay, me encanta, gracias. ¿Qué he hecho? He ido adquiriendo, yo tengo una cajita de herramientas. Cuando estaba más chiquita tenía pocas herramientas, ahora tengo 40. Entonces ya tengo más herramientas, no pareces. Tengo más herramientas, he ido sumando herramientas. Sabes, en Barcelona en particular, que me sirvió mucho practicar yoga. Ya había llegado a esa tecnología muy peladita, me ayudó mucho y entendí que era como un bastón. ¿Han visto los bastones de mando que tienen las culturas indígenas y esto que es como vertical y fuerte? Para mí el yoga se volvió eso, era como mi bastón. Entonces yo iba a yoga y tenía una maestra que tenía el pelo, no se me olvida, largo y canoso, parecía un hada. Y ella me daba tips y me decía, yo me ponía muy nerviosa para entrar, acuérdense pues Yoko Ono detrás del libro, bueno, tenía que hacer cualquier sesión de fogueo o algo, y me ponía muy nerviosa, no dormía. Entonces me enseñó técnicas de respiración. Me pegué del yoga, escribí demasiado. Entonces me la pasaba con una libreta, me iba al mar, caminando, y escribía y creo que eso fue muy importante para mí. En la medida en que fui creciendo, como te decía, adquirí más herramientas, entonces llegué a nuevas tecnologías. He sido muy amiga del autoconocimiento, entonces hago retiros, me he ido, el año pasado me fui al Amazonas, o sea, buscar espacios en la naturaleza con maestros que tengan algo para entregarte es súper poderoso. Y entender que todo pasa. Esta mañana he tenido unos días difíciles estos días y vengo poniéndome unos sueros, haciéndome una terapia de sueros y bueno, y salí, dormí mal y tenía una rabia con mi socio por una bobada y no fue a una reunión. David me va a matar cuando sepa que contesto. Quedó grabado. Y me llama la esposa y me dice, estamos en la clínica. Te estoy contando pues la historia de hace una hora, ¿cierto? Y yo me toteé de la risa y dije, pucha, esto es la vida. Y yo que pitaba, queriendo tirar todo, no lo puedo tirar, porque ahora me toca cubrirlo. Esa es la vida, ¿cierto? Entonces, baja, sube, voltea, te pega una cachetada, pero si encuentras tu bastón, tu respiración y tus propias herramientas, puedes regresar a ellas siempre. Se me olvidó la otra pregunta. El impacto. El impacto. Entonces nosotros, pues como les decía, esto de entender que el diseño impacta las vidas tan profundamente ha sido la evidencia de muchos años de trabajar con gente, porque al final en los negocios eso no son las paredes y las máquinas, son personas. Y educar sobre el pensamiento de diseño y ver los procesos de transformación en las personas, nos dimos cuenta que era un impacto muy interesante. Ahora,
entendiendo que eso se quedaba en las urbes y que eso se quedaba en las oficinas y que pertenecía a unos lenguajes que de alguna forma pueden ser también sofisticados, extraños, no tan democráticos, empezamos a llevar esto a emprendimientos rurales asociados al food. Y ha sido muy bonito como tener el proceso de traducción, porque nosotros estábamos habituados a hablar así, ¿cierto? A tener acceso a unos conocimientos, pero retarnos a llevarlo a unas comunidades que han tenido acceso a otras cosas, pero que tienen mucho por darnos y por darle al mundo, pues ahí digamos que hemos hecho unos esfuerzos. Y algunas otras cosas en términos como de compartir conocimiento, compartimos mucho conocimiento, hemos lanzado 3 libros, muy en función de divulgar las cosas que nos inspiran y también las que nos preocupan. Ahora les decía que trabajamos mucho en el food y ahí tenemos preocupaciones y preguntas, entonces el último libro tuvo mucho que ver con eso. ¿Cómo se llama el libro, Juana? El Cool Book, por ahí Sebas trajo unos ahora, si algo se los muestro. Okay. Y obvio el pensamiento de diseño está ahí, pero el valor estético del diseño también está ahí. Wow, dijiste cosas, me dejaste sin preguntas, porque las otras 2 que seguían muy acompañadas de tu intervención, pues nos muestran, me encantó lo que dijiste de abrazar la incertidumbre. Todos, incluso ustedes que están jóvenes, nosotros ya pues, yo también tengo 40, también estoy joven. Yo también me siento de 18. Tenemos que vivir abrazando la incertidumbre, todos tenemos retos y todos tenemos que cumplir tanto en la familia, tanto en el matrimonio o tanto en la sociedad. Entonces, Juana, volviendo a ese tema del diseño, hoy las empresas co-crean juntos con estos jóvenes salen, van para una empresa a entender una cultura organizacional, cómo es un entregable, quién es un líder. Acá tratamos de simular un poco cómo es ese mundo de los team leaders, de los desarrolladores de software. Entonces estos jóvenes salen a co-crear y a entregar todo ese conocimiento y materializarlo, como el diseño, ya nos has dado muchas, pero como el diseño en el mundo corporativo, después de que tú trabajaste con tantas marcas, hace que los 2 co-creen, una persona que llega con un conocimiento, pero una empresa que lo tiene, como el diseño entra ahí a ser una herramienta de transformación. Ve, Susi, paradójicamente, a pesar de haber trabajado tantos años en esto y tener clientes grandes y muchos proyectos, todavía falta mucho por socializar como qué quiere decir el diseño más allá pues de lo obvio, de lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Entonces ahí seguimos trabajando. Ahora, vuelvo al tema de la mentalidad, ¿cierto? Entonces, cuando la mente está abierta y permite, pueden pasar cosas maravillosas, pero a mí me han pasado también que llego a algunos lugares y me doy cuenta que las preocupaciones del día a día y la forma de pensar de la organización no permite que entremos, y lo que yo hago es que me hago a un lado y digo, este no es el momento para trabajar juntos. Ahora, como individuos, yo creo que va un poco con lo que les decía ahora, al final es un intercambio, la empresa me da y yo le doy. Entonces yo creo que es absorber mucho de lo que está ahí, entender y demás, pero si yo vengo, por ejemplo, en alguna época tuvimos en IMAS de un chico que venía del Chocó, súper interesante, con una historia de vida espectacular, y en el momento que él se quería adaptar a nosotros, nosotros también nos queríamos adaptar a él, ¿cierto? Aprender, conocer, y eso es tan rico. Entonces no creer que lo de uno es menos, o no creer que su historia, ahí hay mucha magia. Entonces llevarla por delante y entender cómo eso agrega valor a la organización, ¿cierto? O sea, tú te adaptas a ellos se adaptan a ti, y al final acuérdense, nuevamente, las empresas las hacen las personas, ¿cierto? Sí, la cultura, hay una cultura definida con unos valores, con unos propósitos, pero uno llega con unos valores y con unos propósitos y hace ese match cultural en las empresas. Sí. Ahora, si tienes approach de diseño, como te acercas desde como una perspectiva de diseño, pues es que nuevamente mi cabeza ya funciona muy así, pero yo en todo veo oportunidades, yo solo veo oportunidades. A veces antes me toca es como cálmate un poco. Como tranquila, Juana. Que tengo una olla con maíz en la cabeza porque todo el tiempo estoy estallando. Veo oportunidades por todas partes. Hay una iniciativa global liderada por la Fundación IKEA, que es esta marca
europea de mobiliario, que ya tiene algunas tiendas acá en el país. La fundación tiene unas iniciativas muy interesantes y una de ellas es una convocatoria global donde dice que hay que rediseñar todo, muy asociado al impacto que estamos generando en el planeta. Entonces, si tú te pones a ver, en cada una de las cosas que hay en nuestra cotidianidad hay oportunidades. Nuevamente, habilitar la curiosidad, el entusiasmo de querer resolver cosas, pero entonces imagínense eso, entendiéndolo como uno llegar a una organización nueva y tener una aproximación de resolver problemas. Nuevamente, oro. Y yo creo, Juana, y estoy segura y convencida de que acá hay un montón de mentes curiosas, pues son desarrolladores de software, yo no soy muy tesa desarrollando, no sé, o sea, ustedes son unos tesos. Nuestra líder de comunicaciones dice algo muy charro, Mariana, pues, que está acá con nosotros, ella dice, yo me monto un ascensor y digo, esto empezó por acá, subió por acá, llévelo al piso tal, y eso se me pegó. Yo a veces me subo y digo, esto cómo debe funcionar, yo algún día me voy a sentar donde uno de estos desarrolladores de Riwi y le voy a decir, vea, yo me fui y cómo funciona el parqueadero del hematológico, que uno pone el carro, él sube, te lo lleva, luego tú lo bajas, lo pides. Pues en realidad me les quito el sombrero por todo lo que ustedes logran que la vida sea más fácil. Y todo eso, Juana, pues de alguna manera requiere diseño, pues meter el carro, subirlo, ellos lo programan, pero adicional alguien diseñó ese proceso. Sí, total. Pues ahí digamos que, y también la locura de la tecnología en el mundo en el que estamos. O sea, es que yo nací en una realidad muy distinta. Pues no había celulares. El 1100 era nuestro medio de comunicación. Sí, no, pues no. Entonces eso es una cosa que también abruma, ¿cierto? Pero en la medida en que la gente que está como ustedes teniendo el poder tan tremendo de diseñar todo lo que va a moldear nuestras vidas y lo hagan desde una perspectiva de bienestar, pues definitivamente el mundo va a ser mejor. Bueno, entonces ya como para finalizar, yo no quiero que Juana termine nuestro conversatorio sin que esa cuota femenina de Riwi pues tenga una intervención con Juana. Yo no las voy a mirar para que no se sientan intimidadas, pero ¿quién de las mujeres que está acá quiere compartir algo con Juana? A ver, yo veo. ¿Quién se anima? ¿Quién va a sacar la cara por esa cuota femenina? Pues puede ser anécdota o pregunta. O que le cuente a tip de Juana belleza. esa cuota femenina que tiene en Riwi, como lo voy a escoger, ya la miré. ¿La de adelante o la de atrás? Hola. Hola. Me encanta tu pelo. Gracias, a mí también. Bueno, una pregunta que se me ocurrió mientras me traían el micrófono. Teniendo en cuenta que estamos en un entorno de desarrollo donde las mujeres no somos como muy relevantes, ya que hay demasiados hombres, me ha tocado en entrevistas de empresas de desarrollo que con solo ser mujer te discriminan mucho, te, digamos, disminuyen mucho. Entonces mi pregunta es, como nosotras las mujeres de Riwi, que ya vamos para una empresa, ya ojalá que pronto, ¿qué consejo nos das para que, digamos, no nos abrumen con esa discriminación y poder seguir más adelante en este mundo? Súper. ¿Cómo es tu nombre? Valeria. Valeria. Bueno, viste, Valeria, fuiste la elegida, ¿no? Pero viste lo que pasó cuando Susi pidió que las mujeres intervinieran, hablaran o algo. Eso que pasó, pasa casi siempre y es tenaz. Y ese no es un trabajo de los hombres, es un trabajo de nosotras. Entonces, que haya tantos hombres no es una amenaza, es una oportunidad. Ahora, ¿qué estás haciendo tú para fortalecerte y destacarte en esos entornos?
porque la oportunidad está ahí. Empezar por hablar, ¿cierto? Y gracias por pararte pues y preguntar, pero no es, o sea, el asunto no es de los hombres, el asunto tiene mucho que ver con nosotras, ¿cierto? Con el poder que nosotras desarrollamos. Claramente hay inconvenientes, hay edadismo, me imagino también a veces, ¿no? Que está muy chiquita, que está no sé qué, que está, pero al final, mira, yo les hablaba ahorita de la respiración, eso es algo que es tan obvio porque nosotros nacemos y respiramos, estamos vivos. Pero no te imaginas la herramienta que es eso para gestionar las emociones o para empoderarse. Curiosen, en internet hay mucha información, mucha en YouTube, hay mucho. Arrancar por ahí, por entender que es una oportunidad, no es una amenaza, y por hablar. Imagínense que hace como 8 años hubo una reunión en un club acá con 2 candidatos, el de la alcaldía y el de la gobernación. Y yo llegué invitada por alguien con otra mujer. Cuando llegamos había más o menos 40 hombres hablando, súper acalorados en la conversación. Llegamos nosotras y se quedaron todos mudos. Fue muy raro y yo me sentí muy rara. Cuando empezó la conversación con los candidatos, le pregunté a uno de los candidatos porque, pues, dónde estaban las mujeres de su partido o dónde estaban dentro de su propuesta de gobierno, y me dijo, ellas no han querido venir. Y a mí me dio mucha rabia, pero luego entendí que tenía la razón. Creemos que ahí no está nuestro espacio y también está en nuestro espacio y arranca por trabajar en nosotras y por levantar nuestra voz. Entonces espero que cuando vuelva se animen a decir lo que sea, pues porque es que uno no tiene que tener una pregunta inteligente, que eso también nos pasa a las mujeres, ¿no? Como que hacemos unos juicios propios de, uy, no, qué pena porque no es suficiente o porque de pronto parezco así o asado o lo que sea. Hay que tirarse. Hola Juana, ¿cómo estás? Hola. Mi nombre es Dayana. Yo pues tengo una pregunta. Definitivamente las mujeres y los hombres fuimos diseñados de forma muy diferente. Nos contabas que recientemente eres mamá. Yo quería saber también cómo es ese equilibrio, cómo haces para que tu vida profesional y familiar tenga como ese balance, pues porque lastimosamente la carga, digamos en ese sentido, se ha balanceado más hacia las mujeres. Entonces quería saber también tu experiencia desde ese sentido. No resuelto todavía. No hay balance, es una utopía. Mentiras, cada una encuentra su balance. Yo creo que ahí es como ser honesta con qué quieres y cómo lo quieres, y si vas a ser mamá o alguna quiere ser mamá, pues qué tipo de mamá quieres ser, tener compañía al nivel que necesitas. Yo tengo una gran compañía en mi casa, entonces hacemos un gran equipo, no estoy sola en eso, pero claro, es que las mujeres tenemos un poder que solo tenemos las mujeres, ¿cierto? Que eso es un superpoder. Imagínense que eso, la historia la voy a hacer cortica, pero me podrían invitar pues 3 horas a hablar de eso. Cuando iba a tener a mi hijo, yo decidí tenerlo por parto humanizado y busqué un ginecobstetra muy diferente, y él me decía, mira, es muy impresionante cómo en la medicina le robamos el acto de empoderamiento más grande a la mujer, que es permitirle que nazca un niño de forma natural. Ya sabemos que los métodos alternativos salvan vidas, ¿cierto? Las cesáreas y demás, pero son la cantidad de creencias que nosotras nos hemos comido a través de la historia. Entonces la mujer puede ser mamá y no puede trabajar, o puede trabajar, no puede, todo eso está lleno de creencias. Pero pues nada, para hacerte cortica la respuesta, creo que cada una sabe cuál es su balance, tiene que encontrarlo, acompañarse de un equipo pues que lo pueda respaldar en el momento adecuado, y también abrazar los momentos. Yo tengo mucho cansancio en este momento, o sea, vengo agotada desde el 2020, mi hijo nació en la pandemia, tengo una empresa, imagínense el resto. Pero pues me escapo a veces al Amazonas, o me pongo el suero, o vuelvo a mi respiración. Entonces vamos desarrollando los mecanismos que consideremos con las herramientas que tenemos, pero sí se puede, y hay mujeres muy tesas en el mundo que lo han logrado. Yo admiro demasiado a las que son mamás, me parecen unas tesas. Valeria, ¿cierto? Valeria, te voy a contar una cosa para que te sientas, para que te dé fuerza.
Melissa y yo somos las que estamos de frente a ese empresario que patrocina y emplea jóvenes. ¿Y sabes cuál es el reto que tenemos nosotras? Que sean más mujeres que hombres. Entonces, cada vez que Melissa y yo nos sentamos con un empresario a contar, a decir que ustedes son personas altamente empleables, que nos cuenten qué necesitan, qué quieren. Por ejemplo, Familia me dijo, yo me quiero llevar todas las niñas y yo no tengo todas las niñas que Familia quiere. Entonces, te cuento esta anécdota comercial para que te dé poder y sientas cuando tengas una entrevista con una empresa que esa empresa sí te quiere por ser mujer. Oportunidades. Oportunidades. Y ahí me perdonas porque te tiré al charco. Juana, no, feliz de estar acá. Nos podríamos quedar toda la tarde acá hablando. Encantada de conocerte, te había visto en el Summit, hice todo un estudio para poder sentarme acá al lado de esta gran mujer. Qué rico que estás acá. Riwi siempre va a tener las puertas abiertas para ti. Los jóvenes siempre van a estar cuando te quieras recargar de esas historias de vida. Gracias, Juana. Ay, qué rico. Gracias a todos por escucharme. ¿Una pregunta más? Bueno, pasar por allí. Buenas, mi nombre es David. Bueno, quería hacer como una preguntita, ya que a mí siempre me han interesado pues como mucho los temas de diseño. Y pues me quise como aventurar a este tema de Riwi, pues como para expandir toda esa parte, pues del diseño, de las partes artísticas y todo eso en cuanto al frontend sobre todo. Y pues quería saber si de casualidad pues conoces un poco sobre cómo serían estas líneas o campos de acción, sobre todo en un entorno corporativo o empresarial, para saber más o menos cómo sería pues las labores que uno puede llegar a desempeñar. Porque si a veces pues se ve un poquito como borroso ese camino que uno tiene, y pues sería bueno como uno poder aprovechar tanto las habilidades pues del tema del desarrollo, que son más lógicas, como toda esa parte más creativa. Pues mira, es una gran pregunta. Yo sigo mucho, a ver, el mundo, o sea, el diseño en los entornos corporativos todavía está muy virgen, es decir, hay que entrar con machete, abriendo camino. Eso requiere entusiasmo, fuerza, perseverancia, ¿cierto? Arranquemos por ahí. Pero en el mundo hay un caso muy interesante de un diseñador italiano que entró a ser el vicepresidente de innovación y creativo de PepsiCo, que es una empresa de consumo masivo muy grande a nivel global. La historia de él y de Indra Nooyi, que fue la presidenta que lo llevó en su momento, es muy interesante. Léela, él tiene hecho un libro y hay muchos podcasts en internet sobre pues como su historia y la forma en la que él ha dignificado el rol del diseño en los entornos corporativos. Hoy en día PepsiCo es por lo que narran, pues no la conozco por dentro, pero según lo cuentan, está permeada en toda la estructura por el pensamiento de diseño, precisamente por lo que hablábamos antes, por la capacidad que tiene de resolver cosas o hacer que las cosas sean mejor. Entonces, tiene una aplicación directa en el mundo de las marcas y de la innovación, pero si tú quieres llevar el pensamiento de diseño, pues es que no, ya es que te lo inventes, ¿no? O sea, hay de todo por hacer. Listo, Juana. Nuevamente, gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos. Tengo más preguntas. Súper. Hola. Mucho gusto. Mi nombre es Natalia y mi pregunta es cómo podemos trabajar tanto, en especial las mujeres, pero también deberían involucrarse más los hombres en generar una huella, pues generar un impacto para que las mujeres no estén tan, digamos, encasilladas en algunos trabajos, digamos, por ejemplo, las maquilas. Uno le hablan de maquila y se imaginan mujeres, solo mujeres en toda la planta de producción. Entonces, ¿cómo se puede inspirar a todas esas mujeres que están desempeñando esa labor que evidentemente es admirable, pero a que aspiren a más? Mira, yo creo que la divulgación es clave. Hay generaciones más adultas que han trabajado sobre unas lógicas donde digamos que la mentalidad y la perspectiva a veces es más difícil de modificar.
pero yo creo que con las más jóvenes hay todo por hacer, ¿cierto? Entonces, en la medida en la que uno tiene más herramientas, poder compartirlas con los demás, facilitando espacios de conversación, pues es espectacular. Dignificar el trabajo, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad de ser invitada por la ANDI a una iniciativa, fue un piloto con la Agencia de Cooperación Internacional para darle herramientas y empoderar a mujeres empresarias migrantes venezolanas. Tremendo, ¿cierto? Y una vitalidad y una energía y unas ganas de salir adelante, que mira que eso sale desde aquí. Entonces tiene que venir del individuo, pero una vez el individuo tiene ganas, coraje y está dispuesto, todo lo que tú siembres ahí florece. Entonces, en la medida en que cada uno tenga acceso a más conocimiento, compartirlo y multiplicarlo, siembra jardines. No solucionas el mundo porque nadie tiene esa capacidad, pero generas mucho impacto a tu alrededor. Tú. Aló. Hola. Hola Juana, mi nombre es Pablo y hace como al principio mencionabas algo de que tú siempre eras como esa parte, no la carátula del libro, ¿cierto? Sino como esa parte que nos gustara que leyeran. ¿Tú cómo pasaste, cómo fue ese salto, ese proceso de ser esa parte del libro que no se lee, que se esquipea, que no quiere resaltar a estar aquí dándonos una conferencia a nosotros? ¿Cómo hacer ese cambio de personalidad como tan abismal, digámoslo así? ¿Cómo lo lograste y cómo fue el proceso? A punta de incomodidad, de enfrentar la incomodidad. Al principio era más incómodo, es decir, me pasaba que me tocaba meterme al baño literal a respirar profundo, o sea, tenía malas noches. El día previo a cualquier reunión o dormía mal. Pero en la medida en la que fui entrenando la capacidad, pues se volvió más natural para mí hacerlo. Y también me sensibilicé frente a lo que yo podía darle a los demás, entendiendo que era diferente, no pretendiendo pues impactar miles de millones, no, simplemente si hay alguien que te puede escuchar y que tú puedes generar algo positivo, entonces porque tienes algo bueno para decir y compartir, y eso se lo tienes que entregar al mundo, es tu responsabilidad. Entonces, incomodarse, tener paciencia, perseverar, y pues también confianza. Ahora, las otras cosas que les decía ahora, pues realmente la respiración, el yoga, el ejercicio, caminar por la montaña, escribir, todo eso ayuda. Y juepucha, y no quedarse en la primera caída. O sea, hay que habilitar la resiliencia, porque a todos nos van a decir que no, a todos nos van a ignorar llamadas. Y pues eso no me pasaba, mejor dicho, me pasaba a los 20, a los 30 y me pasa a los 40. A mí también me ignoran mucho. Todavía. Ya está. Juana, listo. Y para terminar, no me puede faltar la pregunta de nuestro CEO que está conectado desde el exterior. Y entonces Alberto nos dice, ¿qué mensaje? Ya les has dado mucho, pero hoy en día hay unos jóvenes que llegan a un mundo corporativo muy competitivo. Un mensaje corto para estos jóvenes que salen de Riwi y se enfrentan a ese mundo laboral. Suena cliché, pero yo creo que es elemental. Y, pues, cultiven la autoconfianza. Pues que ustedes estén acá es un milagro. Que cada uno de nosotros exista es un milagro. Nuevamente suena cliché, pero es demasiado poderoso. Y eso solamente es responsabilidad de cada uno. Nadie los va a hacer por ustedes. Nadie, 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 nadie. Ni la mamá, ni el papá, ni el hermano, ni la esposa, ni nadie. Cojan ese diamante, púlanlo y para arriba. Listo, Juana. Muchas gracias. Gracias.